Sorpresivamente, la Junta Central Electoral dice que las elecciones serán el 5 de julio y hubo como un silencio total. Nadie entendía una posición de la Junta sin haber consultado, por ejemplo, a Salud Pública, que ha establecido que para junio no cree que es posible que todavía la pandemia esté controlada. Por eso vamos a analizar este punto sobre las elecciones 2020 en varias aristas. En la parte constitucional, en la parte de salubridad, en la parte de seguridad y en la parte política. El 13 de abril, el Pleno de la Junta Central Electoral fijó para el próximo 5 de julio las elecciones generales para escoger el presidente, el vicepresidente, los senadores y diputados, que estaban pautadas para el próximo domingo 17 de mayo. Además, se fijó para el domingo 26 del mismo mes una segunda vuelta electoral en caso de que no haya un ganador en la primera ronda de votaciones. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo que aunque todavía no tiene todas las informaciones para hacer proyecciones a futuro sobre el comportamiento de la enfermedad, era necesario que el país implementara una cuarentena total que garantice informaciones para hacer proyecciones. Definitivamente entiende que todavía para junio estaremos en pleno proceso de la pandemia y que no tiene suficiente información para detallar sobre la propuesta de la Junta Central Electoral. Mientras, en todo el mundo, al menos 50 países han decidido posponer las elecciones nacionales y subnacionales que tenían previstas para este año debido a la presencia del COVID. Pero también en 18 países han decidido celebrar elecciones a pesar de las preocupaciones relacionadas con el virus. Un ejemplo de esto sería Corea del Sur, donde el momento de la votación había más de 10.423 casos del COVID-19 y más de 200 muertos reportados. Los pacientes del COVID también votaron durante las elecciones parlamentarias del 15 de abril desde el hogar y los hospitales. Estados Unidos, el país más afectado por el virus hasta el momento y que se encuentra en medio de las primarias presidenciales, ha recurrido al voto por correo. Por eso la inquietud de cómo serán las elecciones de 5 de julio, si habrán propuestas diferentes o si se necesita un gran acuerdo político para que esta situación pueda solucionarse sin grandes conflictos. Muy buenas noches. Gracias a los panelistas. La pregunta es muy generalizada, hay mucho que preguntar. Eddie, por ejemplo, ¿crees oportuno que hayan puesto las elecciones para el 5 de julio, según tu opinión? Sí, la fecha es una fecha adecuada, tomando en consideración de que ya la curva del COVID se habrá aplanado. Y como consecuencia de ello, las elecciones podrían celebrarse sin mayor inconveniente. Además, el último ejemplo de unas elecciones exitosas en este tiempo de coronavirus fue esta semana, antes de ayer, en Corea del Sur, donde se celebraron las elecciones congresuales con una participación masiva como nunca antes se había celebrado en términos de participación, y fue exitosa, y ahí votaron hasta los que estaban en cuarentena, los que estaban afectados. De modo que de eso se trata, de que tenemos una realidad y las elecciones hay que celebrarlas. Yo pienso que para el 5 de julio las condiciones estarán dadas para que se celebren con éxito. Bueno, vamos a ver, la farmacóloga, que también conoce mucho de este aspecto, ¿piensas que vamos a estar listos para el 5 de julio? Lo que yo estoy viendo hasta el momento es que no estaríamos listos. Primero, no tenemos los equipos necesarios para la protección individualizada del personal de salud, mucho menos para los que van a trabajar en la Junta Central Electoral. La ciencia y la política son inversamente proporcionales usualmente. Aquí hay que establecer estadísticas y proyecciones que sean tangibles. No es lo que uno quiera. Es las proyecciones fundamentadas en análisis que están descritos en farmacoepidemiología y en epidemiología per se. Por supuesto. Muy bien, Carlos, que tienes muchas experiencias y que de hecho, por ejemplo, en estas elecciones municipales, después supimos que fuimos a votar con la incubación del virus y vimos muy poca protección en las mesas y uno fue con muy poca protección. ¿Qué piensa Participación Ciudadana sobre este 5 de julio? ¿Fueron consultados ustedes? ¿Fue consensuado? Primero es que está claro que no hay condiciones para celebrar las elecciones en mayo
y que había que posponerla. La Junta Central Electoral tiene las competencias y las facultades para la posposición que hizo y para establecer una nueva fecha. Esa fecha que ha establecido la Junta Central Electoral es la última fecha posible en el marco de este periodo constitucional. Y obviamente esta fecha que ha puesto la Junta Central Electoral es el deseo de todos los dominicanos de que pudiéramos realizar elecciones para el 5 de julio. Obviamente, debemos estar preparados para, en el caso de que no se puedan celebrar elecciones el 5 de julio, identificar otro mecanismo de cómo y cuándo se estarían organizando las elecciones. Lo que quiero decir es que la Junta tiene las facultades y las competencias para la suspensión y para fijar nuevas fechas. Eso nos permite en este momento unos 2 meses para dar seguimiento estricto a la crisis sanitaria, a la evolución de la pandemia, al impacto en la República Dominicana, y tendremos, en el caso que sea necesario, la oportunidad de evaluar nuevamente si para el 5 están las condiciones para celebrar elecciones. Yo debo decir que no podemos comparar lo que sucedió en Corea con unas elecciones en la República Dominicana. Eso es una comparación del cielo a la tierra. No están los elementos ni en el orden de las políticas públicas, ni en el orden sanitario, ni en la cultura, ni en el orden económico para poder establecer esa comparación. Yo pienso que es momento de aceptar esta fecha del 5 de julio, dando la oportunidad de evaluar todo el proceso y tener la capacidad, en el caso que llegue el momento y sea necesario, de llegar a un gran acuerdo político para seguir tomando decisiones con relación a las elecciones. Porque lo primero es la vida de la gente. Lo primero es la salud de todos los dominicanos y las dominicanas. Y entonces tendremos tiempo de ir evaluando durante estos 2 meses. Se agrega a nuestro panel Cristóbal, que es un especialista constitucional. Entonces nos gustaría que me aclararas, Cristóbal, si ciertamente el hecho de que la Junta Central Electoral haya dicho que es el 5 de julio bajo una resolución no viola la Constitución. Tu opinión como abogado. Yo creo que la Junta Central Electoral no está facultada para convocar elecciones extraordinarias, y las elecciones que están llamadas a celebrarse en julio o cuando sea son extraordinarias según lo que dispone el artículo 92 de la ley 1519. Dice, son extraordinarias las elecciones que se hacen para suplir cargos de demarcaciones de nueva creación, las que se hacen porque se anuló un proceso electoral, o las que se hacen por cualquier otra circunstancia. Lo que tienen en común esos 3 supuestos es que el proceso se hace en una fecha distinta a la constitucionalmente prevista. ¿Y qué resulta? Que si bien la ley 1519 en su artículo 18.7 le da facultad a la Junta, dice que las elecciones extraordinarias se pueden convocar o por ley o por resolución de la Junta, sin decir cuándo le corresponde a una o a otra entidad la convocatoria. La Constitución, en su artículo 209.3, solo contempla la posibilidad de una convocatoria por ley. Lo que dice ese texto, cito de memoria, es que las elecciones extraordinarias se llevarán a cabo dentro de los 70 días posteriores a la ley que las convoca. Es decir, no dice a la ley o a la resolución de la Junta que la convoca, dice a la ley que la convoca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que hay una facultad que la ley 1519 le confiere tanto a la Junta como al Congreso, pero que la Constitución solo le confiere al Congreso. En la medida en que eso es así, hay una contradicción entre la Constitución y la ley, y lo que debe primar es lo que dispone la Constitución, a mi juicio. Cristóbal, aquí yo tengo a Carlos Pimentel, como lo puedes ver, y también tengo a Eddie Olivares, quien fue miembro de la Junta Central Electoral, y ellos los dos dicen que no, que la Junta puede, y de hecho ya lo ha hecho, convocar a esas elecciones. Carlos, me gustaría saber, para que Cristóbal, que no te oyó ahorita, te pudiera oír, ¿por qué tú crees que esa resolución no está violando la Constitución? Bueno, lo primero es que la norma sustantiva confiere a la Junta Central Electoral no solamente la facultad de organizar, dirigir y supervisar los procesos electorales, sino también que le da un poder reglamentario. Pero además, estas facultades se desarrollan aún más en la ley orgánica del régimen electoral, que establece que la Junta Central Electoral puede disponer
cuantas medidas considere necesaria para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso. Y sin lugar a dudas, desde la proclama a este momento se ha presentado una dificultad de fuerza mayor, que es una crisis sanitaria y una pandemia, y con ese poder reglamentario la Junta está resolviendo esa dificultad. Pero además el legislador, a través de la ley orgánica, ha establecido en el artículo 18.7 de la ley de régimen electoral, que siempre corresponde a la Junta Central Electoral convocar a elecciones extraordinarias cuando proceda de conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes, previo a la que se dicte la proclama. Lo que quiere decir que ante una situación de esta naturaleza y luego de haberse emitido la proclama, con todo el poder reglamentario que tiene la Junta Central Electoral, perfectamente podía posponer las elecciones y poner nuevas fechas. Eddie. Bueno, hay un vacío, ciertamente, en lo que tiene que ver con el aplazamiento de unas elecciones. Ni la Constitución ni la Ley 1519 se refieren al aplazamiento ni a quién tiene la facultad para proclamar ese aplazamiento. En todo caso, en razón de que la Junta Central Electoral es la responsable de la organización de las elecciones, se presume que nadie tiene el conocimiento pleno, la experticia para determinar cuándo no se pueden celebrar unas elecciones que el órgano electoral, que quien las organiza. En ese sentido hay un vacío. La ley no lo establece de una manera expresa, pero sí ya se celebraron unas elecciones municipales que se determinó que eran extraordinarias en razón de que no pudieron celebrarse en la fecha establecida en la Constitución de la República, y fue aceptada esas elecciones, y ya el próximo 24 de abril los funcionarios que resultaron elegidos como consecuencia de esas elecciones van a tomar posesión. De todas maneras, este es un vacío que va también a la Constitución de la República. El propio constituyente no previó absolutamente nada, pero hay un vacío en ese sentido. La Constitución debió establecer quién tiene la potestad para eso, que debería ser la Junta Central Electoral, y quién para convocarla. Y otra cosa es que no deberían ser extraordinarias las elecciones que son ordinarias por el hecho de que sean aplazadas. Deberían ser las mismas elecciones ordinarias. Las extraordinarias son esas que están ahí establecidas. Bueno, pues ahí debe estar el key, porque no son extraordinarias, sino ordinarias. Cristóbal, para rebatir lo que te acaban de decir. Carlos dice, bueno, lo que pasa es que la Constitución le da potestad reglamentaria a la Junta, es verdad, pero la potestad reglamentaria de la Junta no alcanza a regular cuestiones sobre las que la Constitución ya se ha pronunciado. O sea, lo que yo estoy diciendo es que la Constitución ha dicho que las elecciones extraordinarias se convocan por ley. Es la Constitución que lo ha dicho. Por tanto, la potestad reglamentaria de la Junta Central Electoral no puede contravenir lo que dispone el artículo 209 de la Constitución. Es decir, a mí me gustaría que fuera así. A mí me gustaría, por cuestiones pragmáticas, porque es mucho más sencillo, fuera mucho más sencillo, que la facultad claramente la tuviera la Junta. Ok, en ese caso, ahora lo importante es la pandemia, no si es constitucional o si es inconstitucional. Carlos, ¿importaría eso ahora o lo que importa es que se hagan las elecciones? Nosotros desde Participación Ciudadana entendíamos que era importante posponer las elecciones con una fecha cierta, de manera que la agenda nacional pueda estar concentrada en atender las prioridades. Y ya tendremos tiempo, tenemos 2 meses por delante para ir evaluando el impacto, el desarrollo de la pandemia, cuál es la situación que tenemos, para tomar decisiones de si estarán las condiciones dadas para el 5 de julio o no estarán dadas las condiciones para el 5 de julio. Hay que poner sobre la mesa que hay algunos elementos que hay que considerar. Por ejemplo, los dominicanos que viven en Estados Unidos no estarían realizando el derecho al voto en territorio norteamericano. Eso serían 450,000 dominicanos
Eso es casi 7% del padrón electoral. Eso es un poco más de varias provincias del sur. Entonces, es un elemento que hay que tener en cuenta también para cualquier decisión que se vaya a tomar cuando se necesite evaluar si ya estarán dadas las condiciones para el 5. Me gustaría que Karen me dijera cuál es la preocupación principal que ella le puede ver a que se mantenga el 5 de julio. La preocupación básica es la indisciplina y que no contamos con los protocolos arduamente establecidos para el ataque contingente de esto. Esa es mi preocupación mayor y es uno de los factores que puede desencadenar a que no se puedan ejecutar esas elecciones en junio. Porque el ministro en sus ruedas de prensa ha dicho que todavía no tienen estimaciones. Entonces, si todavía no tenemos estimaciones, ¿cómo se pueden estimar fechas? Entonces, definitivamente hay un problema estructural de análisis de información y de ejecución interdisciplinaria, no multidisciplinaria, porque lo multidisciplinar se queda en papeles. Interdisciplinario quiere decir en el sector salud que todos se involucran para un objetivo y es salvar a la población. En este caso, Eddie, ¿no le temen a la abstención, la cantidad de personas que dejarían de votar, como pasó ahora en las municipales, que dejaron mucha gente de votar? ¿Cambiaría eso la intención del voto? No, el pesimismo característico de nuestra sociedad siempre va más adelante que la carreta institucional. Yo pienso que aquí lo más importante es seguir preparando, organizando las elecciones, llegar al 5 de julio. Y si el 5 de julio las condiciones están dadas, como yo entiendo que lo estarán, para la celebración de las elecciones, entonces hacemos las elecciones. Pero no podemos llenarnos de pesimismo al margen de lo que muy bien ha señalado Nuria, en lo que tiene que ver con el vacío constitucional en relación con todo este tema, pero que ya tenemos un precedente con las elecciones municipales. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la participación seguiría siendo alta en el país. Lo que ocurrió en las municipales lo demostró, se mantuvo en el mismo nivel que hemos tenido en la República Dominicana, pero mucho más alto que en la región. De modo que en las elecciones presidenciales y congresuales, yo pienso que no va a haber un cambio significativo ni a favor de que haya una mayor participación ni en contra. Yo creo que tendremos una participación como la hemos tenido en la República Dominicana, que sigue siendo una de las democracias más participativas. En ese sentido, no creo que vaya a afectar mucho el tema del coronavirus. Ahora, es importante agregar que la decisión que se ha tomado ahora de mover a julio es oportuna, porque había que despejar esta discusión en este momento, porque hay otra que está sobre la mesa que será necesario abordar y que necesitaremos más tiempo y que ya ha iniciado en el país. ¿Qué pasaría en el caso de que no se puedan desarrollar las elecciones el 5 de julio y tenemos que cruzar un periodo gubernamental? Para esa discusión vamos a necesitar más tiempo y ya existen varias hipótesis o teorías sobre la mesa. Hay varias teorías sobre el escenario político que se puede presentar, reducidas así: elecciones sí o sí el 5 de julio. Asumir lo que dice el artículo 126 de la Constitución sobre la imposibilidad de juramentar al presidente y el vicepresidente y que asume el presidente de la Suprema Corte de Justicia temporalmente, lo que nos lleva al artículo 129 de la Constitución, donde dice de la sucesión presidencial: si hay ausencia definitiva de los elegidos, el presidente de la Suprema Corte asume la presidencia y en 15 días la Asamblea elige una terna propuesta por el partido al cual pertenece el presidente o la vicepresidenta. Todas estas propuestas tendrían dificultades legales por ser escenarios diferentes. Yo no sé si quienes han formulado esa propuesta tienen conciencia de en lo que desemboca. En lo que desembocaría es en que es el PLD, es el comité político del PLD el que le diría a la Asamblea: estos son los 6, es decir, una terna de 3 para el presidente y una terna para la vicepresidencia, elíjate entre ellos. Pero no sé si tienen conciencia. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda
la otra opción. ¿Qué hacemos? La pregunta que yo quería hacer, un poco alocada, es que ahora, cuando nos demos cuenta prontamente que el 5 de julio no se puede hacer nada porque la pandemia está igualita, entonces van a venir los políticos, se van a reunir, van a hacer una gran concentración y al estilo Balaguer, que hicieron aquella vez entre Peña Gómez, Balaguer, etcétera, que redujeron 2 años un proceso para que entonces vinieran nuevas elecciones, lo que podría pasar es esa gran convención, ese gran congreso, y se diga que Danilo se queda por 1 año más hasta que puedan hacer elecciones. Bueno, eso no va a ocurrir. Sin lugar a dudas, el 16 de agosto nosotros tendremos un cambio de gobierno dentro del orden institucional. Aquí no se va a romper el orden institucional. Sí, por la posición de los partidos se pudo reducir 2 años un periodo. ¿Por qué no se puede ahora aumentar un periodo y tenemos la fiesta en paz? Carlos. Yo pienso que no podemos apresurar el análisis ni adelantar hipótesis. Es momento de dar seguimiento a la pandemia paso a paso e ir construyendo los consensos necesarios que respete el orden constitucional, pero al mismo tiempo como balance y como equilibrio que garantice la salud y la vida de la gente. Cristóbal, ¿tu opinión? Yo tengo una propuesta que voy a hacer pública mañana para ese escenario, que ojalá que no la necesitemos. Yo creo que si llegamos al escenario del 16 de agosto sin elecciones y por tanto sin nuevas autoridades, aquí se debe producir un acuerdo político al más alto nivel que involucre a toda la sociedad, que involucre a la sociedad civil, que involucre al empresariado. ¿Qué diría ese acuerdo? Primero, que las autoridades que están gestionando la crisis continúen en el gobierno hasta que la crisis culmine. Creo que las autoridades electas en el momento en que se realicen las elecciones se les debe garantizar que van a gobernar por 4 años, es decir, por 48 meses. Significa que si toman posesión el 16 de octubre o el 16 de septiembre, deben cesar en sus funciones el 16 de octubre o el 16 de septiembre del 2024, no el 16 de agosto. Y eso pasaría por un transitorio en la Constitución que así lo establezca. Ya estamos finalizando, pero con la idea que ha surgido, Carlos, esa idea de prolongar 1 año más por un acuerdo político, ¿te parece justa o no? Que me parece justo es un gran acuerdo para enfrentar la realidad y la crisis que tenemos por delante. Los aspectos políticos vamos a tener el tiempo y la oportunidad y la prudencia para ir discutiéndolo y ir generando los consensos necesarios con la realidad que tenemos por delante de los vacíos constitucionales. El director de PC se está cuidando. Se está cuidando. Bueno, a Elini le voy a preguntar porque ella dijo que no, ¿verdad? Pero una ciudadana común, que en este caso serías tú, que no eres política, sino científica, ¿cuál sería tu opinión de esa? ¿Cuál sería la parte más sana? Para mí lo ideal sería que me consultaran por un tipo de votación, porque yo soy una ciudadana que necesita elegir ese proceso, pero no que otros elijan por mí. Lo complicamos. Yo pienso, cada vez que hablamos lo complicamos más. Bueno, yo pienso que la conclusión constitucional, la mejor, y me perdonan Cristóbal y Carlos, la mejor ha sido la de la doctora. Esa es una definición del momento constitucional, el que ella ha planteado como ciudadana. En ese sentido, yo prefiero no entrar al mundo de la especulación constitucional política. Yo pienso que hay que ser cuidadoso, porque hay muchas personas que hace mucho que vienen atesorando esa posibilidad de una extensión. No quiere decir esto que entre ellos esté el presidente de la República, no estoy señalando a nadie, pero hay mucha gente que jugarían y le gustaría que eso ocurriera. Hay que trabajar para las elecciones del día 5 de julio. El día 5 de julio vamos a tener elecciones, tendremos unas buenas elecciones y de esa manera garantizaremos, salvaremos el orden institucional. Aunque nos lleve a la muerte. Señores, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Esta discusión va a ser amplia, ya lo veo, y profunda, y nos va a mantener al día a día con mucha otra preocupación, aparte del COVID. Muchas gracias. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.